Muy bien, chicos, a ver, confirmen, se escucha el audio. Sí, profesor. Ah, entonces todos tienen la separata esa de la maratón, ¿cierto? Descárguenla entonces, las que no la tienen, seguramente ya las han pasado. Y vamos a resolver esa práctica, ¿ya? ¿Todos tienen? Descárguenla, por favor, todos tienen, ¿no? Deben tener, vamos a trabajar con eso. Ya, listo, chicos, entonces vamos a empezar con la pregunta número uno de esa práctica que tienen. Vamos a hablar acerca de, en anatomía, en la parte de anatomía, vamos a hablar del tejido epitelial, ¿ya? Es un repaso, ¿no? Porque tú ya debes haber hecho ese tema, el tejido epitelial, entonces vamos a ver acá un repaso, ¿no? La pregunta número uno dice que, ¿qué tipo de epitelio encontramos en las serosas? ¿Ya? Entonces, recuerda que la respuesta es tejido epitelial simple plano, pero recuerda que el tejido epitelial simple plano, ¿dónde se encontraba, no? Simple, ¿por qué era simple? Porque solamente era una capa de células, ¿no? Solamente una capa de células. Y en este caso la capa de células eran planas, ¿no? Como las células son planas, es tejido epitelial simple plano. Y había que saber dónde había este tipo de epitelio, ¿no? Y recordarás que el epitelial simple plano se encontraba en lugares donde tiene que transportarse sustancias, por eso es una sola capa, porque si fuera varias capas, si fuera varias capas, es más difícil atravesar varias capas, ¿no es cierto? Entonces, como es una sola capa, es más fácil poder atravesarla. Entonces, en lugares donde se tiene que solo atravesar, donde tiene que atravesar sustancias, pues ahí tiene, por lógica, tiene que tener tejido epitelial de una sola capa, tejido epitelial simple, o también llamado monoestratificado. Pero recuerda que el tejido epitelial, cuando tiene una sola capa, recuerda, ¿no? Podría ser primero un poliestratificado y el otro vendría a ser un monoestratificado. Monoestratificado también le podemos llamar tejido epitelial plano, simple, ¿ya? Y el otro es el poliestratificado. Como es tejido epitelial simple, monoestratificado, ¿ya? Vamos a ver que ese monoestratificado, puedes tener un monoestratificado plano, cúbico y cilíndrico, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar del plano. ¿Dónde había tejido epitelial simple plano? En lugares donde tenía que atravesar sustancias como, por ejemplo, sustancias gases, ¿no? Gases, por ejemplo. ¿Recuerdas que había un alveolo en los pulmones? Había una bolsa de aire que era el conducto final por donde llegaba el oxígeno, ¿no? Llegaba a los pulmones a unos sacos aéreos llamados alveolos. Ahí llegaba el oxígeno y ese oxígeno no se podía quedar en el alveolo, ¿no? Ese oxígeno tenía que salir para ingresar ¿a dónde? A un vaso sanguíneo, ¿ah? Entonces, cuando el oxígeno sale del alveolo e ingresa a un vaso sanguíneo, entonces estamos oxigenando la sangre. Y si de la sangre sale CO2, ¿no? Para ingresar al alveolo. Entonces, ese intercambio de gases, recordarás que en respiratorio has visto, tiene un nombre, ¿no? Se llama hematosis, ¿no? Eso se llama la hematosis. Ya. Bueno, entonces, para poder el oxígeno atravesar este saco aéreo que se llama alveolo, acá tiene que atravesar una capa de células. Y la capa de células que atraviesa, son acá células planas. Entonces, de una sola capa, por eso en los alveolos encontramos tejido epitelial simple plano. Ya, esto es en los alveolos. Pero también es cuando sale un gas, ¿no? Como el oxígeno. Pero también puede haber un transporte de líquido. Recordarás cuando viste seguramente este,
sistema excretor, que había una arteriola aferente que traía sangre, luego se dividía en glomérulo y luego salía una arteriola eferente, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la arteriola eferente? Traía sangre, sangre traía, ¿no? Y esa sangre ingresaba a este ovillo de capilares que se llamaba glomérulo, y del glomérulo salía la sangre, ¿no? Entonces, eso existe en excretor, ¿no? El sistema urinario. Arteriola aferente, salía la arteriola eferente, y acá este ovillo de capilares se llamaba glomérulo, ¿no? Glomérulo. Y había acá algo que iba a recepcionar eh, el ultrafiltrado. Acá era como una boquita que iba a morder ese glomérulo, ¿no? Entonces, este se llamaba la cápsula de Bowman, ¿no? Cápsula de Bowman. Entonces recordarás que cuando la sangre venía, seguramente en la sangre había un componente, quizás un componente verde que debería estar en la orina, porque puede ser algo tóxico o algo que tenemos en exceso. Entonces, si es algo tóxico en exceso, no debe quedarse en la sangre, ¿no? Debe salir y entrar a esta otra cavidad, ¿ya? Debe entrar a la cápsula de Bowman. ¿Para qué? Para que ahora forme parte del equipo de la orina. Entonces, para que pueda ocurrir eso, tiene que salir de este glomérulo, ¿no? Entonces, este glomérulo, para que pueda salir del glomérulo, tiene que tener también una capa de células, nada más. Porque si tuviera varias capas de células, sería difícil salir del glomérulo. Entonces, acá solamente hay una capa de células, ¿ya? Y para que ingrese a la cápsula de Bowman, también tiene que tener una capa de células, porque si tuviera varias capas de células, sería más difícil atravesar varias capas, ¿no? Entonces, te das cuenta que esta bolita verde ha atravesado la capa de células del vaso sanguíneo y también ha atravesado la capa de células de la cápsula de Bowman. Por eso, también la cápsula de Bowman tiene tejido epitelial simple plano, ¿no? Simple plano. Y también el vaso sanguíneo, ¿cómo se llama el epitelio del vaso sanguíneo? El epitelio del vaso sanguíneo se llama endotelio, ¿no? El endotelio. Entonces, hasta acá estamos viendo dónde hay tejido epitelial simple plano, ¿no? En los alvéolos, en el endotelio, en la cápsula de Bowman, y también hay tejido epitelial simple plano en algo conocido como mesotelio, ¿ya? Mesotelio. ¿Qué cosa es el mesotelio? El mesotelio es el epitelio que se encuentran en las serosas. Las serosas, tenemos tres tipos de serosas. La pleura, eh, son conocidos como las tres P's, ¿no? La pleura, el pericardio y el peritoneo, ¿ya? Entonces, ¿qué es una serosa? Una serosa está conformado por tejido conjuntivo más tejido epitelial. Entonces, el epitelio que está en las serosas, pues se va a hacer tejido epitelial simple plano, ¿ya? Entonces, este tejido epitelial que está en las serosas se llama mesotelio. ¿Y qué tipo de tejido es? Tejido epitelial de una sola capa, o sea, es simple, ¿ya? Y las células son planas, simple plano. Entonces, como te dice acá en la pregunta número 1, ¿qué tipo de epitelio encontramos en las capas serosas? Y ya hemos visto, ¿no? Ahí, según la explicación que te he dicho, se encuentra tejido epitelial de una sola capa, simple, o también le puedo llamar monoestratificado plano. Entonces, la respuesta sería la alternativa B, ¿no? La alternativa B. La pregunta número 2, ¿qué dice? La capa epitelial de las membranas serosas. Otra vez te habla de las serosas. Dice que se llama mesotelio. Ya, pues ya te dije eso, ¿no? El epitelio de las serosas, ¿cómo se llama? Mesotelio, ¿no? Entonces, una serosa tiene tejido conjuntivo y también tiene tejido epitelial. Tiene esos dos tipos de tejidos, ¿ya? El tejido epitelial que está en las serosas, pues se llama mesotelio, ¿ya? Y la pregunta 2 te está repitiendo lo mismo, ¿no? La capa epitelial de las membranas serosas denominada mesotelio está conformada por lo mismo, ¿no? Tejido epitelial de una sola capa y células planas, o sea, tejido epitelial simple plano. Entonces acá la alternativa sería la A. ¿Ah? La pregunta 2, la alternativa sería la A. La pregunta 3 dice, el epitelio que recubre externamente el tracto digestivo. Ya, externamente, te habla de externamente el tracto digestivo, ¿no? Ahora, vamos a analizar esa pregunta. Vamos a ver que el tracto digestivo o tubo digestivo, tú recordarás cuando hiciste digestivo, sistema digestivo. El sistema digestivo tiene capas, ¿no? La primera capa se llama mucosa, la segunda capa que está más cerca de la luz submucosa, la tercera capa muscular y la cuarta capa se llama capa serosa. Otra vez serosa, ¿no? Mucosa, capa muscular y la última se llama serosa. Serosa o también a veces adventicia. Entonces la cuarta capa se llamaba adventicia
o también llamada serosa. ¿Ya? A veces, ¿cuándo era adventicia? Cuando se encontraba por encima del músculo diafragma. ¿Y cuándo es serosa? Cuando se encuentra por debajo del músculo diafragma, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué era serosa? Pues es tejido conjuntivo más tejido epitelial, ¿no? ¿Qué tipo de epitelio? Mesotelio. ¿Ya? Entonces, el mesotelio es el que vamos a tener. Entonces, ¿qué dice la pregunta número cuál nos hemos quedado? Ah, ya, el epitelio que recubre externamente el tracto digestivo. Si ves el tracto digestivo, ¿cuál es la capa más externa? La mucosa, no, su mucosa no, capa muscular, la serosa, ¿no? Del tubo digestivo, la serosa. ¿Ya? ¿Y qué tipo de epitelio tiene la serosa? Pues mesotelio, ¿no? Y eso es tejido epitelial simple plano. Entonces, también la alternativa sería en la 3 la clave número, la C. ¿Ya? La 3 es la C. Dice la 4 sobre las membranas de los órganos, es correcto. Está formado por epitelio de revestimiento, está ubicado solo en superficies externas, difícilmente separar el resto de órganos formados por epitelio de revestimiento. Ya, las membranas de los órganos, el tejido epitelial, vamos a ver, el tejido epitelial, ¿ya? Entonces, el tejido epitelial básicamente se divide en dos, ¿no? Algunos lo dividen en tres, pero básicamente es dos. Tejido epitelial de revestimiento y otro que es el tejido epitelial glandular, ¿ya? Entonces, se llama tejido epitelial de revestimiento, ¿por qué? Porque está recubriendo, ¿no? Es como el forro, los epitelios, el tejido epitelial, es como el forro que uno tiene, el forro que uno recubre. Recordarás que nosotros tenemos cuántos tipos de tejidos. Cuatro, ¿no? El tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿no? Nada más, toda la complejidad de tu organismo solo se agrupa en esas cuatro clases de tejidos, ¿ya? Cada uno tiene sus características. El tejido epitelial entonces se agrupa en un epitelio de revestimiento y un epitelio glandular. El epitelio de revestimiento es como que el forro que va a tener, ¿no? Digamos que tu mochila tiene un forro externo, ¿no? Pero si abres la mochila por dentro también hay un forro interno que tiene la mochila. Entonces, ese es el forro que también nosotros tenemos, ¿no? Externamente, pues, ¿quién tenemos? La piel, ¿no? Sobre todo la epidermis, ¿no? Y internamente, ¿quién tenemos? Pues la mucosa, ¿no? La mucosa en la boca, pues la mucosa, ¿ya? Es el revestimiento que tenemos, pero no solamente nosotros tenemos un revestimiento, como tu mochila, dentro de tu mochila seguramente tienes tus cuadernos y tus cuadernos también tienen un forro, entonces de ti también tienes órganos y los órganos también tienen un forro que los va a recubrir, también tienen tejido epitelial de revestimiento, ¿ya? En cambio, el tejido glandular, pues son agrupaciones de células que van a encargarse de producir algo, ¿no? Entonces son glándulas, son agrupaciones de células que van a producir algo, ¿no? Recordarás que las células que cuando se agrupan, pues tienen una producción que sale hacia una superficie. Cuando sale a una superficie, eso se llama glándula exocrina, ¿no? Glándula exocrina. Entonces, su producción sale a una superficie. ¿Por qué sale a una superficie? Porque esta glándula exocrina tiene un conducto excretor, ¿ah? La glándula exocrina tiene un conducto excretor. Como tiene un conducto excretor, este sería el conducto excretor, ¿no? Como tiene un conducto excretor, entonces su producción va a salir hacia una superficie. En cambio, la parte que secreta tiene un nombre, ¿no? Y se llama adenómero. Adenómero. Entonces, esto es una glándula exocrina, ¿ya? Es una glándula exocrina, porque tiene conducto excretor. Pero había otro tipo de glándulas, ¿no? Había células que producían algo, pero su producción no va a salir a una superficie porque carece de conducto excretor, no tiene conducto excretor, ¿ya? Entonces te das cuenta que acá no tiene el conducto excretor, entonces su producción va a ir hacia otra vía, hacia otro tubito que se llama vaso sanguíneo y hay sangre, entonces su producción de esta zona va a ir hacia la sangre, ¿ya? Va a ir hacia la sangre. Acá esta producción va a ir hacia la sangre, ¿no? Y esta producción, esto que ha producido tiene un nombre, ¿no? Y se va a llamar hormona, ¿no? Entonces, esta glándula que produce algo que va a la sangre y se llama hormona tiene un nombre, ¿no? Y eso se llama glándula endocrina.
¿ya? Lo vamos a llamar de glándula endocrina. Entonces, la diferencia entre una glándula exocrina y una glándula endocrina, ¿no? Y hay glándulas que tienen tanto doble función, tienen función exocrina y endocrina, entonces se llamarían glándulas mixtas, ¿ya? Glándulas mixtas. Entonces, con esa explicación te está orientando para ver la clasificación del tejido epitelial, ¿no? Tienes uno de revestimiento y uno glandular, revestimiento que cubre superficies, ¿ya? Para poder contestar, ¿en qué pregunta estábamos? A ver, estábamos en la 4, creo, sobre las membranas de los órganos es correcto. Ah, ya, la 4 era. Ya, pues, los órganos están conformados, las membranas que cubren a los órganos, pues es un epitelio que va a revestir, pues ese sería un epitelio de revestimiento, ¿ya? La respuesta sería la A. La pregunta 5 dice, se denomina corión o lámina propia. Entonces, recordarás que todo tejido epitelial, todo epitelio, va a descansar sobre una lámina propia, ¿no? Lámina propia acá, sobre una lámina propia, sobre una membrana basal, conocida como, también como lámina propia. Entonces, esta lámina propia sobre el cual descansa estas células del tejido epitelial es tejido conjuntivo, ¿ya? Entonces dice que se denomina corión o lámina propia, la respuesta sería la E, ¿no? O la, ¿cuál pues? A, B, A, bueno, es la última, dice, al tejido conjuntivo de una mucosa, ¿ya? La pregunta número 6 te dice, son características de una membrana serosa. Otra vez nos habla de una serosa, ¿no? Pues te acuerdas que una serosa, que era una serosa, estaba conformada por, la serosa está conformada por tejido conjuntivo y tejido epitelial, ¿no? Las serosas. ¿Eran cuántas serosas teníamos? Tres tipos de serosas, ¿no? Pleura, pericardio y peritoneo, ¿ya? Acá vemos, las serosas, la pleura, el pericardio y el peritoneo, ¿no? Tiene tejido conjuntivo y también tiene tejido epitelial. El tejido epitelial de las serosas se denomina mesotelio, ¿no? Entonces dice, son características de una serosa, excepto, ¿cuál no es una característica de una serosa? La primera dice, tiene forma de saco de doble pared imaginada. Las cerosas pues tienen doble pared. Tienen una hoja parietal y una hoja visceral. Tienen doble pared, eso es verdadero, ¿ya? Tienen doble pared las cerosas. ¿El peritoneo forma de la serosa de la cavidad abdominal? Claro que sí, ¿no? El peritoneo es de la cavidad abdominal, la pleura es de cavidad torácica y el pericardio es la pleura está en los pulmones, ¿no? Y el pericardio está en el corazón, ¿ya? Y el peritoneo en la cavidad abdominal. Tanto la pleura como el pericardio están ellos en la cavidad torácica, solo que uno está envolviendo a los pulmones y otro está envolviendo al corazón, ¿ya? Entonces te dice, ¿son características de una membrana serosa? ¿El peritoneo forma serosa de la cavidad abdominal? Sí, pues el peritoneo, cavidad abdominal. ¿Bañadas por un líquido que se origina del plasma? Sí, pues entonces entre la hoja parietal y la hoja visceral, ¿ya? Hay un líquido, ¿ya? Ese líquido es el que baña tanto la hoja parietal y la hoja visceral de las serosas. La pleura tiene una hoja parietal y una hoja visceral. El pericardio también tiene una hoja parietal y una hoja visceral. El peritoneo también tiene una hoja parietal y visceral. Entonces, entre la hoja parietal y visceral hay un líquido, ¿no? Entonces, es verdadera también, ¿ya? La última que dice, formada por túnica adventicia y mesotelio. ¿Ya? Adventicia, eso nos ayuda para descartar, ¿no? El hecho de que tenga adventicia, ¿ya? No puede ser, pues, ¿no? Porque recuerdas que antes te dije que el tubo digestivo tiene mucosa, capa muscular, y la última capa se llama adventicia o serosa. Adventicia cuando está por encima del diafragma y serosa cuando está por debajo. Son distintos, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, si tiene adventicia, es decir, no tiene serosa, pues, ¿no? Entonces dice que está formado por túnica adventicia y mesotelio, ¿ya? Entonces, la serosa, pues, no puede tener adventicia, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta incorrecta. Entonces, sería la alternativa, la clave número, la D, de las 6 sería la D. De las 7 dice, el endotelio de los vasos sanguíneos es un epitelio. Ah, pues ya te dije eso, ¿no?
todo, acá también, todo vaso sanguíneo tiene un epitelio, acá estaba, ¿no? El vaso sanguíneo. Acá también, para que ingrese a este vaso sanguíneo, tiene que atravesar las células del vaso sanguíneo, para que el oxígeno ingrese al vaso sanguíneo o para que salga de la sangre e ingrese a la cápsula de Bowman y forme la orina, tiene que atravesar el epitelio del vaso sanguíneo. Y el epitelio que está en los vasos sanguíneos se llama endotelio, ¿ya? ¿Y qué tipo de epitelio es? Como te comenté, es un epitelio simple plano, simple plano. La 8 dice, el parénquima de los órganos. Hay que diferenciar dos términos, ¿ya? Hay dos términos que hay que conocerlos. Uno es estroma y otro es parénquima. Pues, estroma, parénquima. Cuando hablo de estroma, hablo del relleno. En cambio, el parénquima hablo de la parte funcional, de lo que realmente funciona, ¿ya? Entonces, un estroma es el relleno, la estructura, pero el parénquima es la parte que funciona. Podría hacerte una analogía con qué, a ver, con qué. En un salón, ¿no? ¿Cuál sería el estroma? Serían las paredes, serían las sillas, las carpetas, la pizarra, ¿no? Es el relleno. Pero ¿cuál sería el parénquima? La parte funcional, pues, ¿no? ¿Qué es lo que funciona acá? ¿Qué hace que una, digamos, una academia funcione? No, no es un aula, ¿no? Pero eso es estructura nomás. Pero lo que funciona, ¿qué es? Los profesores, los alumnos, ¿no? Entonces, eso es la parte funcional. Entonces, eso, el estroma, ¿qué vendría a ser? Sería, pues, el aula, las carpetas, eso sería el estroma, ¿no? El relleno. En cambio, el parénquima es la parte funcional, ¿ya? Entonces, los órganos, pues, tienen una parte de relleno, que les da sostén, pues, ¿no? Y una parte funcional que vendría a ser el parénquima, ¿ya? La parte funcional es el parénquima. Como en un carro, ¿no? Un carro, ¿cuál es el estroma? En un automóvil. En un automóvil, el estroma, pues sería la estructura, ¿no? La parte estructural, las sillas, la carrocería, todo eso, ¿no? Pero el parénquima, ¿qué viene a ser? La parte funcional, o sea, el motor, el sistema de freno, el sistema de embriague, eso sería el parénquima. Entonces, estroma es relleno y parénquima es la parte funcional, ¿ya? Entonces, te dice la pregunta número 8, el parénquima de los órganos. ¿Qué dice la clave C? Es el tejido funcional predominante del órgano. Pues claro, pues el parénquima siempre va a ser la parte funcional de cualquier órgano, ¿ya? Parénquima, parte funcional, estroma es el relleno. La pregunta número 9 dice, la capa externa de la cavidad abdominal presenta epitelio. La capa externa de la cavidad abdominal, nos dice, ¿no? Entonces, tu cuerpo, tú sabes, tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo tiene cavidades, ¿no? Arriba tiene una cavidad, un hueco, que se llama cavidad torácica. Y obviamente en ese hueco, que es la cavidad torácica, ya sabes que hay estructuras, ¿no? Hay estructuras como los pulmones, hay estructuras como el corazón, ahí está en la cavidad torácica. Separado de la cavidad torácica, el diafragma es un músculo que nos separa el tórax del abdomen, ¿no? El diafragma. Entonces, abajo tenemos otra cavidad que se llama cavidad abdominal, ¿ya? Entonces, en la cavidad abdominal, ¿qué vamos a encontrar? Pues hay una capa que está recubriendo todo esto, ¿no? Y te acuerdas cuál era. Había una serosa de la cavidad abdominal. ¿Y cuál era la serosa de la cavidad abdominal? Se llamaba, sí, se llamaba peritoneo, ¿no? Peritoneo. El peritoneo. La capa externa de la cavidad abdominal presenta, ¿y el peritoneo qué tipo de epitelio tenía? Simple plano, ¿no? Entonces, esa es la alternativa A, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces van repasando, ya les voy dictando las claves, ¿ya? Para que va a entrar su siguiente profesor, pero les voy dictando las claves para que puedan ver. La 10 es la clave A, la 11 la clave C, la 12 enano, 13 beso, 14 beso, 15 dedo, 16 enano, 17 casa, 18 beso, 19 enano, 20 amigo, 21 dedo, 22 beso, 23 enano, 24 casa, 25 enano, 26 casa, 27 beso, 28 amigo, 29 puede ser la A y la B, la A y la B, las dos son 30, la A,
31 beso, 32 enano, 33 enano, 34 amigo, 35 amigo, 36 enano, 37 amigo, 38 dedo, 39 enano y 40 casa. Listo, chicos. Nos vemos. ¿Cargó algo? Nada, bro. Ujú. ¿Cuánto está? 14. Ya chicos, buenas tardes. El día de hoy soy profesor de biología y vamos a basar lo que viene a ser niveles de organización. Primero voy a compartir pantalla, ¿ok? Que aquí les he preparado un PDF con donde está toda la información lista. Un momento.
Ya chicos, vamos a comenzar. Ya logré hacer el PDF. Se puede ver bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya, vamos a empezar con los niveles de organización. ¿Qué son los niveles de organización? Son diversos grados que permiten dividir en niveles químicos, biológicos, psicológicos a todos los seres vivos, ¿ok? Y siempre va a ir de lo más simple a lo más complejo. Vamos a tener tres niveles importantes. El primero, el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico, que ya vendría a ser el más complejo. Primero vamos a ir a lo más simple, que es el nivel químico. Este lo podemos dividir en cinco, como es el nivel subatómico, y va a incluir a las partículas como son protones, neutrones y electrones, que vienen a ser lo más simple, básicamente lo más ínfimo que tenemos. Luego tenemos el nivel atómico, que es cuando ya tenemos los elementos elementos químicos en su forma simple, como puede ser hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ustedes ya saben bastantes más, ¿no? Han llevado química. Luego, más complejo, tenemos todavía el nivel molecular, que son las combinaciones de los átomos que van a formar moléculas. Como por ejemplo puede ser H2O, ¿no? Que viene a ser el agua, o CO2, el dióxido de carbono, etcétera. Ustedes ya también deben saber más. Ahora, respecto a macromoleculares, cuando ya se forman moléculas grandes y complejas como las proteínas o ácidos nucleicos, ¿no? Que ya está un poco más relacionado con el ADN, etcétera. Luego, a nivel supramolecular es cuando ya forman conjuntos de macromoléculas y van a formar estructuras más complejas. Aquí tenemos, por ejemplo, a los virus. Los virus vendrían a pertenecer al nivel supramolecular. Ahí. Siguiendo, dejando ya de lado el nivel químico, vamos al nivel biológico. Aquí vamos a ver las unidades básicas de la vida, que viene a ser la célula. Cada uno tiene una estructura y una función específica, como pueden ser las células animales, células vegetales, etcétera. Y estas aquí van a tener sus organelos, ¿verdad? Ya. Tisular se refiere a un conjunto de células similares que van a realizar una función en común. Seguro en anatomía vieron que cada tejido o cada órgano está compuesto de varias capas que en conjunto van a hacer una función similar, ¿no? Y así van a formar a un órgano. Luego, a nivel orgánico es cuando ya se forman los tejidos que hemos hablado anteriormente, y estos tejidos van a trabajar juntos para formar un órgano, como puede ser un pulmón, un ojo, el cerebro, etcétera, ¿no? Luego tenemos a los sistemas, que vienen a ser un conjunto de órganos que van a trabajar en conjunto para realizar una función específica. Tenemos el sistema digestivo, sistema respiratorio y muchos más, seguro que ustedes conocen. A nivel de individuo es cuando ya se forma un ser vivo completo, obviamente formado por los distintos sistemas, ¿no? Por ejemplo, el ser humano, el sistema digestivo, sistema neuronal, etcétera. Ya. A partir de aquí viene el nivel ecológico, que ya es cuando deja de centrarse en un individuo y empieza a empieza a considerar más de un individuo. Aquí tenemos a población. ¿Qué es una población? Es un grupo de individuos de la misma especie que viven en un área específica. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, puede ser una manada de lobos, vendría a ser un grupo de individuos de la misma especie, ¿verdad? Podría ser una jauría de jabalís, no, una jauría de perros, una bandada de aves, un cardumen de peces, etcétera, ¿no? Una piara. Luego tenemos la comunidad, que es un conjunto de diferentes poblaciones que interactúan en una misma área. Em, Ejemplo aquí puede ser unos lobos, unos zorros con unos conejos y unas plantas, ¿no? ¿Cómo van a interactuar entre sí? Los conejos se van a comer a las plantas y los zorros se van a comer a los conejos. Son un conjunto de distintas poblaciones de especies que están interactuando en una misma área, ¿verdad? Entonces eso vendría siendo una comunidad. Otra comunidad podría ser, por ejemplo, unos osos que van a comerse a los salmones, ¿no? Que están nadando contra corriente para depositar sus huevos. Eso vendría siendo una comunidad. Ahora, luego tenemos a nivel de ecosistema. ¿Qué es a nivel de ecosistema? Es cuando interactúa la comunidad con su entorno físico. También podemos ponerlo con cuando interactúa lo biótico con lo abiótico. ¿Qué es lo biótico? Los seres vivos, y lo abiótico, los seres inertes, ¿no? Como puede ser una roca, el mar, un lago, agua, etcétera. Ahora, estas interacciones pueden ser, mira, regresando al ejemplo anterior de los osos con los salmones,
En este caso, el entorno físico vendría a ser el río, ¿no? Que es donde están nadando contra el corriente los salmones. Entonces, entre ellos tres van a formar un ecosistema. Luego tenemos biomas, que es cuando grandes áreas que van a compartir un clima, flora y fauna similar. Tenemos aquí biomas como, por ejemplo, desiertos, lagos, que también vendría a ser un tipo de bioma, am, praderas y muchos otros. Pero aquí, ¿en qué se caracteriza? Que es que van a formar grandes áreas y esas grandes áreas tienen que tener estas tres condiciones: el clima, la flora y la fauna similar. Si entre ellas dejan de... Ojo, no confundir el clima con el tiempo, porque en un bioma puede estar lloviendo en una parte y en otro no, ¿verdad? Eso vendría a ser tiempo, que es cuando se refiere a cambios climáticos en un corto periodo de tiempo. En cambio, clima se refiere cuando ya es un periodo más largo, como eh, 10 años, etcétera, ¿no? Es un cambio climático. Ahora, en ecosfera vamos a tener que es un conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra. Por ejemplo, justamente lo que decía, ¿no? El conjunto de los desiertos, glaciares, los Andes, etcétera, el mar. Y así. Ya. Ahora, los seres vivos tienen características. Por ejemplo, el metabolismo, que es la suma de las reacciones químicas de un ser vivo. Podemos diferenciar a dos: el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo va a construir moléculas complejas a partir de simples. Mm, Un ejemplo que les puedo dar es, o sea, tú cuando comes, cuando te alimentas, ese alimento lo vas a utilizar para formar moléculas más complejas, ¿no? Que yendo a rasgos simples puede ser, por ejemplo, que te crezca el cabello, que te crezcan las uñas, o si haces ejercicio te pueden crecer incluso la masa muscular, ¿verdad? O sea, los músculos. Ahora, el catabolismo es la descomposición de moléculas complejas en más simples. Aquí vendría a ser cuando comes, digamos, te comes una hamburguesa, y esta hamburguesa tu estómago la va a empezar a descomponer, ¿no? Y estas moléculas complejas que era la hamburguesa lo va a volver en moléculas más simples para que tu cuerpo la pueda asimilar y pueda crear, pueda construir algo con eso, ¿no? Energía. Luego la homeostasis. Luego tenemos lo que es la homeostasis. La homeostasis, que es la capacidad de mantener equilibrio interno. Por ejemplo, los humanos tenemos la capacidad de sudar cuando nuestro cuerpo necesita bajar la temperatura, ¿verdad? Es un tipo de mecanismo de homeostasis. O los perros, cuando empiezan a jadear mucho, también cuando sacan mucho la lengua, o sea, a jadear. Esto lo hacen porque con este mecanismo van a regular su temperatura. No es como los humanos que pueden sudar, ¿no? Los perros tienen que jadear para regular su temperatura. Crecimiento, aumento de la masa y número de células, ¿no? Cuando estamos en crecimiento, cuando pasamos de las distintas etapas que tenemos, ¿no? Niñez, adolescencia, etcétera. Movimiento, taxias o taxismos. Estos son movimientos innatos o estímulos que tenemos los seres vivos como tal. Y también luego tenemos tropismos, que son como respuestas de crecimiento hacia estímulos externos. Es un tropismo. Por ejemplo, los girasoles tienen ese nombre justamente porque por el sol, de donde perciben el sol, el girasol va a empezar a girar hacia ese lado, por eso se llama girasol. Eso vendría a ser un fototropismo. ¿Por qué? Porque está siguiendo la luz del sol y el girasol quiere esa luz, por eso se empieza a mover y eso se denomina un fototropismo. Foto de luz, tropismo de la respuesta hacia el estímulo externo del sol, ¿verdad? Irritabilidad es la capacidad de responder a un estímulo del entorno. Esto puede ser como un estímulo a través de la vista, oídos, a través de tus sentidos, básicamente. Nuestra capacidad de reproducción, tanto asexual como sexual. Asexual más que todo lo tienen las plantas y algunos seres, y algunos animales, pero menos evolucionados. Como pueden ser, digamos, estrellas de mar, algunas figuras, y entre otros. Entre tanto, sexual vendría a ser ya, por ejemplo, cuando unas aves ponen huevos, o cuando el apareamiento entre seres humanos, etcétera, ¿no? Perros, gatos, así que tiene que ver con... asexual, quédense con que es cuando no hay intercambio de gametos, es decir, no hay intercambio genético entre sí. Mientras que sexual, siempre va a haber intercambio genético, ¿ok? Ahora, adaptación, que es la capacidad de cambios en la estructura para mejorar nuestra supervivencia, adaptarnos a hacia nuestro entorno, ¿no?
Organización y complejidad que a través de estructuras complejas organizadas jerárquicamente, como por ejemplo lo que hemos hablado ahora, ¿no? De nivel químico, nivel biológico y a nivel ecológico. Secreción, producción y liberación de sustancias para funciones específicas, como pueden ser, como ya les hablé, del sudor, o las glándulas sebáceas también, que botamos sebo, o incluso algunas plantas que pueden secretar néctar, ¿no? Que es para atraer a polinizadores para que puedan dispersar sus semillas. Y el material genético que vamos a tener también. Ya. Esto ya lo hablamos. Ya. Ahora, antes de resolver la práctica, también habla de tipos de distribución. Tenemos tres tipos de distribución, ¿ok? Uno es en el nivel de distribución al azar, el otro es uniforme y el otro es en grupos o en aglomerados. ¿Qué es un tipo de distribución al azar? Es cuando, como dice su nombre, se va a distribuir una serie de seres vivos de forma aleatoria. Por ejemplo, cuando una planta bota su polen o bota sus semillas y el viento se las lleva, el viento no elige dónde poner las semillas, ¿no? El viento se lleva las semillas y las deja por donde sea, ¿no? Donde caiga. Eso vendría a ser un tipo de distribución al azar. Y la planta va a crecer si es que encuentra un lugar que es beneficioso para ella, ¿no? Ahora, en distribución uniforme tenemos, seguro han visto documentales de pingüinos y cuando hacen su nido de piedritas, este nido, los pingüinos hacen, cada pingüino va a hacer su nido, pero no lo hacen donde sea, sino se van a organizar como, van a hacer una especie de patrón y cada uno va a respetar el espacio del otro pingüino y van a estar esperando que venga una hembra que los elija, ¿verdad? Eso justamente es un tipo de distribución uniforme, que es una distribución equitativa, ¿no? Han seguido un patrón los pingüinos a la hora de ponerse en un lugar. No se han puesto donde han querido, sino que se han distribuido uniformemente siguiendo un patrón. Luego tenemos un conglomerado o grupos, que es cuando se van a distribuir en agrupaciones, como es su nombre. Aquí tenemos, por ejemplo, una manada de lobos, una bandada de aves, cardúmenes, que van a moverse en grupos, ¿verdad? O un rebaño también puede ser. Ya, entonces, una vez sabiendo estos conceptos biológicos, también me olvidé de mencionar sobre el nicho ecológico, que es el papel fundamental de una especie en su ecosistema. ¿A qué se refiere esto? Sino es a qué función o cuál va a ser la utilidad de ese ser vivo en el ecosistema. Por ejemplo, un conejo, ¿cuál es su función en su ecosistema? Obviamente va a tener varias, pero una de ellas, por ejemplo, es, digamos, alimentarse de plantas. Alimentarse de plantas o ciertos frutos, va a tener, en su estómago, va a comerse la fruta, digamos, ¿no? Y después de digerirla, en sus heces va a botar las heces con algunas semillas que nos han digerido. Está haciendo una función de polinizador, ¿no? Bueno, no polinizador, sino que está distribuyendo las semillas para que estas semillas puedan seguir su vida, puedan seguir una nueva, eh, o sea, pueden continuar con la supervivencia de la especie de esta planta, ¿no? Y aparte también va a cumplir otro papel como puede ser alimento de un zorro, un lobo u otro depredador. Es decir, su nicho ecológico vendría a ser alimento de ciertos animales y a su vez puede ser alimentarse de otras plantas y a su vez, además de eso, puede servir para distribuir las semillas, ¿no? De la planta que está alimentando. Es decir, es el papel que va a cumplir en su ecosistema. Y ahora sí, vamos a continuar con el cuestionario. Aquí tengo el cuestionario ya resuelto y ahí vamos a hablar punto por punto. La primera nos pregunta, ¿este nivel abiótico es el más básico de la organización? Como ya hablamos, en los niveles tenemos el químico, el ecológico, no, el químico, el biológico y el ecológico. En este caso, la única correcta que podemos ver aquí es el químico, ¿no? Es por ello que la respuesta es la C. Seguimos. Es la unidad mínima de un elemento químico que posee características de dicho elemento. Aquí vamos a tener que la respuesta correcta es el nivel atómico. ¿Por qué? Porque el átomo es la unidad mínima de un elemento químico y va a mantener las propiedades de este elemento, ¿ok? También lo mencionamos anteriormente en el PDF.
La formación de proteínas, enzimas y ácidos nucleicos forma parte de, aquí tenemos varias alternativas, y la respuesta correcta es a nivel macromolecular. ¿Por qué? Porque las proteínas, enzimas y ácidos nucleicos está formado por, justamente por, que son macromoléculas, es decir, está formado de moléculas y por lo tanto pertenecen a este tipo de organización. La 4 dice, según los niveles de organización, verdadero o falso. Primero, los virus son supramoleculares, verdadero o falso. Verdadero. ¿Por qué? Porque los virus, como les hablé antes, son justamente un conjunto de esas macromoléculas, ¿no? Vendría a ser el nivel de organización más alto de nivel químico, los virus. Los ribosomas y cromosomas son supramoleculares, también vendría a ser correcto. El núcleo es el nivel organelos. ¿Qué es un organelo? Un organelo, yendo a términos simples, básicamente es un órgano de una célula. Y el núcleo, como sabemos, es una parte de la célula, ¿no? Entonces, el núcleo es el nivel de los organelos, verdadero. Los cloroplastos son el nivel de los organelos, también vendría a ser verdadero, ya que también forma parte de la célula vegetal, ¿no? En este caso, la respuesta correcta va a ser la C, verdadero, 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 verdadero. Ahí también está una breve explicación de por qué es así. 5. La población de Rhizobium se encuentra en las raíces de las plantas. A través de ellas, las plantas pueden adquirir el nitrógeno. ¿Qué son los Rhizobium? El Rhizobium es un género de hongos que va a formar simbiosis con ciertas raíces de plantas. ¿Y qué van a ganar de esta simbiosis? El Rhizobium lo que va a hacer es le va a dar nitrógeno a la planta. El nitrógeno es un elemento químico muy importante para el crecimiento de las plantas. Así que la planta le beneficia que el Rhizobium esté en sus raíces. Y el Rhizobium que va a ganar de la planta. La planta le va a dar un hogar, así que también, muy aparte de que lo va a cuidar, se puede decir, lo va a alimentar. Así que entre ambos están ganando algo, ¿no? En este caso, se dan cuenta, está hablando de qué función va a cumplir la población de Rhizobium con las plantas. Es decir, se refiere a un nicho ecológico. La respuesta es la C. Aquí también hay una breve explicación de por qué. Pregunta 6. Toda especie animal o vegetal puede desarrollarse en un determinado espacio de forma óptima solo con una población en equilibrio con su ambiente. Aquí, a grandes rasgos, también está hablando de nicho ecológico, ¿no? Está hablando de cómo se va a desarrollar, o sea, cómo va a interactuar cierta especie animal o vegetal con su espacio. Es decir, está hablando de nicho ecológico, a rasgos simples. 7. Los pingüinos, al momento del apareamiento, ocupan determinados terrenos respetando el espacio y los metros cuadrados de cada uno de ellos. Esto es, a ver, tenemos alternativas de distribución al azar, uniformes, nicho ecológico, conglomerado de grupos o hábitat. La respuesta correcta es uniforme. ¿Por qué? Porque están, como dice allí, están respetando el espacio de cada uno de ellos y ahí están formando un patrón entre sí, ¿no? Por eso es uniforme. 8. El Helicobacter pylori se distribuye en el estómago causando gastritis. ¿A qué tipo de distribución nos referimos? Aquí creo que está un poco más redactada la pregunta, pero básicamente te estoy hablando de dónde van a vivir el Helicobacter pylori. Esto se refiere un poco más a hábitat. Es el entorno físico donde va a vivir esta bacteria, ¿no? Seguimos. El Plasmodium invade el torrente sanguíneo para dirigirse al hígado. ¿A qué tipo de distribución nos referimos? Aquí, al igual que antes, nos referimos al hábitat, ¿no? Estoy hablando de dónde va a vivir el plasmodium. 10. La familia Chancalatripa se dirige a Puno por motivos de trabajo. El tipo de distribución es distribución al azar, uniforme, aleatorio, conglomerado o grupos o hábitat. Aquí la respuesta correcta es conglomerado o grupos. ¿Por qué? Porque están viajando juntos, no como una manada la familia. Por ello que la respuesta es conglomerado o grupos. Eso sería todo, chicos. Creo que hemos resuelto la práctica. Y ¿tienen alguna duda con respecto a lo que hemos hecho hoy día? A ver, ¿todo claro? Ya. Voy a tomar el silencio como que todo ha quedado claro y que no tienen alguna duda sobre el tema. Mm, ya, entonces, eso sería todo, sería todo, chicos. Sería hasta la próxima.
Y gracias por su atención. Hasta luego. Ya está abierto el micro. Listo. ¿Se escucha? Por favor, confirmarme. A ver, a ver, a ver. Ya, estoy compartiendo pantalla. Se mira, por favor, me confirman para continuar con el avance, ¿ya? Sí, profesor. Perfecto. El día de hoy, el tema es química. Vamos a trabajar la parte de propiedades de la materia. Propiedades de la materia, propiedades, ¿eh? Bien, chicos, las propiedades vienen a ser atributos que tiene la materia, por así decirlo. Son atributos, pero para poder medirlas, algunas propiedades no van a ser tan fáciles. Algunas solamente van a poder ser observables. Entonces, en ese sentido, se han establecido criterios para diferenciar las propiedades de la materia. Por un lado, vamos a encontrar las llamadas propiedades, P de propiedades físicas, y por el otro tenemos a las propiedades químicas. Profe, ¿cómo es la diferencia? Bueno, vamos a analizar el fenómeno en dos tiempos, al inicio y al final. Y vamos a notar que las propiedades físicas son aquellas que no experimentan cambio de composición. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, si yo quiero observar el color de una regla, al final la regla
mantiene su composición química. No genera nuevas sustancias. Ah, ya, profe, o sea, la composición del cuerpo se mantiene constante. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, la tenacidad de una ventana, profito, voy a lanzar una piedra a esa ventana, como si fuera la casa de mi ex profe, lanzo la piedra y ¡pah! ¿Qué pasa con el vidrio? ¡Chu! Se rompió, profe. La pregunta es, al evaluar la tenacidad de esa ventana, nosotros hemos visto que se ha roto, pero ¿ha cambiado su composición? No. Para evaluar la tenacidad es una propiedad de tipo física. ¿De qué tipo sería? Físico, profe, porque no se ha formado ninguna nueva sustancia. Ejemplo, entonces, por acá, por ejemplo, tenemos lo que hemos visto primero, el color, luego tenemos la tenacidad, ya, profe. En cambio, una propiedad química es aquella que sufre cambios íntimos, o sea, se generan nuevas sustancias, se generan nuevas sustancias. ¿Cómo así, profe? Explícame. Mira, por ejemplo, queremos evaluar algo. Quiero saber si un cuerpo como el papel arde o no arde, se quema o no se quema. Quiero evaluar la combustionabilidad del papel. Entonces, profito, lo vamos a analizar en dos tiempos. Vamos a tener al inicio papel, acá tenemos el papel, y queremos evaluar si eso no es combustible. Pues para ello le voy a prender fuego. ¿Qué le voy a prender? Fuego, profe. Al prenderle fuego, al final del proceso, se ha generado una nueva sustancia. ¿Cuál es? El anhídrido carbónico y vapor de agua. Entonces, profe, ¿al inicio y al final son iguales? No, profesor, se han generado nuevas sustancias. Ejemplo, tenemos la combustionabilidad. Combustionabilidad. Ahí está, profito. Otra podría ser la oxidabilidad. Cuando yo evalúo si un cuerpo se oxida, obviamente, profe, va a generar una nueva sustancia que viene a ser el óxido. Por ejemplo, si yo tengo una barra de hierro, la dejo al aire, esa barra de hierro en el aire se va a oxidar, va a generar un nuevo compuesto que va a ser el óxido férrico. Como verás, este es el primer criterio para evaluar. ¿Qué evalúo yo acá? Si el cuerpo cambia o no cambia, si se generan o si no se generan nuevas sustancias. Eso tengo que evaluar cuando me pidan clasificar por propiedad física y por propiedad química. Se parece mucho al tema de fenómenos, ¿no? Fenómeno físico, fenómeno químico, es muy parecido. Vamos por acá, por favor, con este criterio que es el que nos ha congregado esta tarde. Y se llaman propiedades extensivas y propiedades intensivas. Propiedades extensivas y por acá las propiedades intensivas. Ya, profito. A ver. No entiendo. ¿De qué tratan estas propiedades? A ver, te explico, querido Angelito. Nobel estudiante de 14 y 15 añitos. Mira acá. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Dependen de la cantidad de materia. Que no quiere decir la cantidad de masa, por si acaso. Ese es un término errado. Decir que dependen de la masa nos va a conllevar a un análisis incorrecto de la propiedad y por ello vas a equivocarte en el examen. Mejor di que se van a depender de la cantidad de materia. ¿Cómo así, profe? A ver, por ejemplo, tenemos aquí una regla, ¿sí? Y esa regla yo quiero medirla. Profe, ¿qué mida? Pues al medir su reglita, profe, yo me he dado cuenta de algo, ¿ah? ¿Qué, profe? Que su regla mide en total unos 80 centímetros. Ya está. Ahora, mira, voy a medir solo la mitad. Profe, si estoy a la mitad, ¿habrán cuánto medirá cada pedazo? Este color no se mira muy bien. Cada pedacito, ¿cuánto medirá, campeón? 40
centímetros. Acá 40 centímetros. Ah, profe, a mayor cantidad de materia, mayor propiedad. Depende de la cantidad de materia. Es mayor su valor conforme aumenta la cantidad de materia. Profito, entonces, dime una cosa. ¿Cuánto medía la regla originalmente? 80. Y si he medido ahora en dos partes, en dos fragmentos de 40, ¿se pueden sumar o no? Sí, profe. 40 y 40 se suman y me da la longitud total de la regla. Entonces serían, estas propiedades son aditivas. Pueden sumarse. ¿Están de acuerdo? Ya, profe, ya. Primero por ese lado. Depende de la cantidad de materia. Son aditivas. Pero aquí viene un punto más que quiero indicarte esta tarde. Ujú. En cambio, estas propiedades, profe, a ver, las propiedades intensivas, entonces, no dependen de la cantidad de materia. Presumo, profe, de que no, porque como es lo contrario, pues sí, estás en parte en razón. Estas dependen, no dependen de la cantidad de materia, no dependen de la cantidad de materia. La pregunta de la tarde es, profe, entonces, ¿de qué depende? Porque si no depende de la cantidad de materia, mi instinto de fósil, mi instinto de estudiantil me hace preguntarme de qué dependen. Estas de acá dependen del tipo de material y de las condiciones geográficas. Condiciones geográficas. Ah, ya está, profe. Dependen del tipo de material, de las condiciones geográficas. Profe, no comprendo. Estas propiedades son constantes en toda la extensión del cuerpo. A ver, añadimos un punto más. Son constantes en toda la extensión del cuerpo que estamos sometiendo a análisis. En cambio, las extensivas no. Si tú ves, la longitud variaba de acuerdo a la porción de materia que iba a tomar, ¿no? A la mitad variaba, más arriba varía. En cambio, dice que las intensivas no, que no dependen de ello. Por ejemplo, este es el ejemplo más conocido. Hablamos de la densidad. Amigos míos, la densidad la han definido en física como la masa por unidad de volumen, ¿no? Ya está. Profe, la densidad. Imagínate que tenemos una botellita de agua, ¿sí? Ya, profe, una botellita de agua o un recipiente con agua y evaluamos la densidad. ¿Cuánto será la densidad del agua en este punto de acá arribita? 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Sí o no? Si le evaluamos por acá abajito, profe, su densidad va a seguir siendo 1 gramo por centímetro cúbico. Si yo lo evalúo por acá abajito, profe, la densidad será de 1 gramo por centímetro cúbico. Uy, profe, entonces quiere decir que la densidad se ha mantenido constante, ¿sí? En toda la extensión del cuerpo, sí. Ahora te pregunto, querido amigo, ¿se pueden sumar estas densidades del total del cuerpo y dar la densidad total? No, profe, eso es un absurdo, porque es como decir que todita la densidad del agua sería 3, y eso es imposible. Entonces se dice que esta propiedad no es aditiva. Estas propiedades no son aditivas. No son aditivas. No son aditivas. Mira toda la diferencia con las otras, ¿ah? Pero, profe, una pregunta, ¿la densidad acaso no depende de la masa? Sí depende de la masa, profe, así me han explicado. No. Depende de la masa, pero también de quién, del volumen. Si tú varías alguno de los factores, tienes que variarlos a los dos en la misma proporción. Por ende, la densidad es una propiedad de tipo intensiva. No depende de la cantidad de materia. Profe, no le comprendo. Yo creo que usted me está engañando. Demuéstremelo. Ya, bueno, te voy a demostrar. A ver, tenemos un recipiente, ¿sí?
En este recipiente, profe, coloquemos agüita. Ahí está. Medimos la densidad del agua de este recipiente, profe. La densidad me ha salido 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Qué pasaría si yo tomo la mitad del recipiente? Entonces evaluemos la densidad de esta mitad y la densidad de esta otra mitad. Vamos a verlo. La masa, profe, teníamos una masa inicial M que era la masa de todo el recipiente, pero como hemos tomado la mitad sería M medios. El volumen era el volumen de todo el recipiente, pero ahora que he tomado solo la mitad será B medios. Simplificamos los dos y la densidad me ha permanecido constante, M sobre B, igualito acá. M sobre 2, porque es la mitad de la masa, y volumen sobre 2, se va. Profito, la densidad es una propiedad que no depende de la cantidad de materia y que se ha mantenido constante en toda la extensión del cuerpo. Después de la densidad, hablemos también de la presión. Presión. Muchachos, la presión se ha definido en física como la fuerza por unidad de área. ¿Están de acuerdo? Ya está, profe. Profe, pero ahí me han dicho que sí se puede sumar. Si yo tomo una presión de un gas, la sumo con otra, sí se puede sumar, profe, me estás engañando. No. Ahí estaríamos analizando de manera incorrecta un cuerpo. Por ejemplo, si vamos a tener un recipiente, ¿qué te parece este baloncito de gas? Ya está, profe, ya. Ahí está mi balón de gas. Acá dentro hay un gas que está contenido perfecto, esas moléculas, esas partículas de gas, pues están allí moviéndose en desorden, ¿no? Ese movimiento desordenado, caótico que tienen las moléculas de un gas se conoce con el nombre de entropía. ¿Cómo se llama? Entropía. ¿Están de acuerdo? Entonces, para yo analizar la presión de este gas, profe, a ver si es constante en todo el cuerpo, tomamos la mitad. Vamos a evaluar la presión de esta mitad. Presión es igual. Fuerza. Profe, la fuerza la han ejercido las moléculas de gas. Si estoy tomando la mitad, la fuerza también se va a ver mermada a la mitad. Y el área, profe, el área es de todo este volumen, de este balón de gas, profe, se ha también disminuido a la mitad. Profe, entonces acá arriba y aquí abajo, la presión ha permanecido constante. No requiere no se necesita no se puede sumar en ese caso. Otro caso como este sería la temperatura. Imagínate que medimos la temperatura de este balón acá y nos da 18 grados Celsius. Ahora medimos la presión en el medio del recipiente y nos da 18 grados Celsius. Y la medimos acá abajo y la temperatura nos da 18 grados Celsius. Profe, te pregunto yo, ¿la temperatura de todo el sistema va a ser 3 veces 18? ¿Mm? Profito, ¿será? No las puedo sumar. Entonces acá se cumple esta parte que dice que como son, que no son aditivas. Y si no es aditiva, la temperatura también es una propiedad de tipo intensiva. Para completar algunas cositas más, por favor, por acá, borramos esto. Uy. Ya está. Goma. Sí. Ya está. Ahora vamos a ver algunas cositas más, algunas propiedades más para completar nuestra reunión del día de hoy, chicos, y que podamos resolver esa práctica que no está complicada. Lo que más me importa es que tengas bien la base teórica antes de continuar. Ya estábamos entonces, vamos a continuar por acá, lo que se llaman propiedades intensivas y extensivas. Ojo, propiedad extensiva, profe, perdón. Y por acá, propiedades intensivas. Vamos a ver algunos ejemplos, los vamos a analizar. Mira, ¿sabes qué? Te voy a dar un dato. Un datazo valioso esta tarde. Las propiedades extensivas son propiedades comunes a todos los cuerpos. Por eso que estas propiedades extensivas son propiedades generales. Toda la materia las posee. Y las intensivas son propiedades específicas.
Son propiedades de tipo específicas. Ah, ya, profe. Generales o intensivas, específicas o intensivas. Vamos a analizar algunas propiedades por acá como propiedades extensivas. La primera, bien conocida. ¿Cuál vendría a ser? Es por aquí. La masa. Uy, este pinte está muy feo. Vamos por acá, pa. La masa. La masa, profe. A mayor cantidad de cuerpo, a mayor cantidad de muestra, mayor masa. El peso, chicos, el peso es una fuerza, ¿no? En física lo han calculado como la masa por la gravedad. Profe, ¿qué más? La masa, el peso, el volumen. El volumen. Ya está, profe. Dame otra más. Masa, peso, volumen. La energía. La energía. Luego tenemos por acá también la inercia. Profe, ¿qué cosa es la inercia? Es la resistencia al cambio. Por ejemplo, cuando usted sube a un vehículo de transporte público, este se dirige a una velocidad, por ejemplo, digamos de unos 120 kilómetros por hora, más o menos. De pronto, en un momento dado, el vehículo frena en seco. ¿Y qué pasa con tu cuerpo? Profe, mi cuerpo se opone al cambio de velocidad. Esa oposición al cambio se llama inercia. ¿Y qué pasará con tu cuerpo? ¡Rum! Sale disparado en la dirección en la que se estaba dirigiendo el vehículo. ¿Entienden? Esa inercia se llama, es una fuerza que se opone al cambio de posición. Por lo tanto, será una propiedad de tipo extensiva. ¿Están de acuerdo hasta acá? Listo, profe, ya lo tengo. Profe, dice que estas propiedades son también llamadas como generales. Acá tenemos, pues, por ejemplo, la impenetrabilidad. Tú sabes que toda la materia es impenetrable, ¿no? ¿Qué significa impenetrable, profe? A ver, explícamelo un poquito más porque no he entendido. ¿Qué cosa es eso de impenetrabilidad? Uy, no, esto está muy feo. Un lápiz más bonito. La impenetrabilidad. Bueno, en la física de Newton, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Por eso se dice que son impenetrables. Tenemos la otra, la indestructibilidad. Indestructibilidad. Profe, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ya, profe. Tenemos la otra que se llama la entropía. La entropía o intropía hace alusión al movimiento molecular. Este, por ejemplo, se va a ver exacerbado conforme aumenta la temperatura de una sustancia. Por ejemplo, tú habrás observado que cuando va a hervir el agua, se forman burbujas que están dando vueltas en todo el cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué, profe? Porque la entropía de ese fluido ha incrementado por acción de la temperatura. Ya, profe. Siguiente, tenemos la divisibilidad. Profe, la materia se puede dividir, ¿no? En átomos, en moléculas. Esta es muy importante, la llamada porosidad. ¿Sabes qué pasa? En los cuerpos materiales siempre hay presencia de espacios vacíos. Siempre hay la presencia de espacios vacíos, profe. Por eso es que la materia se dice que es discontinua, porque tiene poros. El mismo átomo también tiene poros. Ya, profe. No, 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 no. Ya está. Profe, vamos por el otro lado, las propiedades intensivas. Estas propiedades más bien están indicadas para un determinado grupo de sustancias. No las poseen todos. Se dice que acá dependen de la cantidad de materia y del tipo de material. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ujú.
Espérate, le vamos a subir acá. Ya está. Le vamos a ponerle un color. Primer punto. Profe, las propiedades intensivas también se le llama propiedades específicas. Específicas. Porque no la Entalpía. presenta todo. Una de ellas, por ejemplo, era una propiedad específica, era Entalpía también podría la estar, ¿no? propiedad de fusión. Por ejemplo, el punto de fusión, profe. eh, Estas no dependen de la cantidad de materia. Aquí tenemos, por ejemplo, profe, propiedades intensivas. Son constantes en todo el cuerpo. Por ejemplo, el color, el olor, el brillo, la densidad. El color, el olor, el brillo. Analicemos esta de acá que hemos visto. ¿Cuál era la densidad? La densidad. Tenemos también acá la presión. La presión. Acá también teníamos propiedades de algunos sólidos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál, profe? Ah, ya. Tenemos a la dureza. La dureza. ¿Qué es la resistencia a ser rayado? Profe, tenemos a la tenacidad, que es propia de los sólidos, que es la resistencia a ser quebrado. Tenemos a la maleabilidad, característica única de los metales, que es de formar láminas. Tenemos a la ductilidad, que es característica también de los metales, la ductilidad, pero para deformarse y dar forma de hilos, ¿no? Para formar hilos, hilos. La temperatura de ebullición. Miren, por ejemplo, ¿a qué temperatura hierve el agua? A 100 grados centígrados a nivel del mar. 1 litro de agua a 100 grados centígrados, profe. 2 litros de agua a 100 grados. ¿Depende de la masa? No. Entonces acá tendríamos la temperatura de ebullición. La temperatura de fusión. Cualquier presión, cualquier temperatura de ebullición y de fusión viene a ser propiedad intensiva. Acá quiero detenerme en estas dos. Quiero que analicemos el llamado calor ganado, calor perdido, y acá simplemente el calor, porque hay una diferencia importante. Amigos, cuando por ejemplo estamos de frío, queremos que nos abrace alguien, buscaremos un gordito, porque ese gordito tiene más masa. Al tener más masa, va a tener mayor cantidad de calor. Recuerda que el calor se ha definido como una forma de energía en tránsito que va del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. ¿Están de acuerdo? Ya. Cuando se juntan dos cuerpos con diferentes temperaturas, uno gana calor y el otro pierde calor. Profe, esa transferencia de calor lo conocemos como calor ganado, calor perdido, ¿no? Segunda ley de la termodinámica. En química le damos otro nombre, se llama entalpía. ¿Cómo se llama? Profe, a ver, no entendí, ya me confundiste. ¿Qué entalpía, calor ganado, calor perdido? Mira, hay dos tipos de procesos según el tipo de entalpía. Los endotérmicos, cuando ganas calor, y los exotérmicos, cuando pierdes calor. A ese cambio de temperatura de un cuerpo con otro se llama entalpía. Por ejemplo, cuando subimos a la combi, ¿no? Y nos subimos y agarramos el pasamanos de la combi, está frío, profe. Pero cuando llegamos a nuestro destino, viene otra persona y lo toca y está recontra caliente. ¿Qué ha pasado? Tu cuerpo ha transferido calor. Tu cuerpo ha generado calor que lo ha transferido ¿a dónde? Al fierro. Esa transferencia de calor será la llamada entalpía. ¿Quién ganó calor? El metal. ¿Quién perdió calor? Tu cuerpo. Esa variación se llama entalpía. Pero calor solo es una propiedad intensiva, junto con la temperatura. ¿Por qué, profesor? No entiendo. Amigos míos, dice así. Acá. El calor dice que va del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. La ley cero de la termodinámica nos indica de que cuando juntamos dos líquidos, por ejemplo, agua a 80 grados Celsius, en un recipiente, con otro de agua a 80 grados Celsius, los juntamos, tenemos agua a 160 grados. ¿Alguna de los dos aguas ganará o perderá calor? No, profe. En ese caso, no hay calor.
no hay transferencia. Y como ese calor no hay, no genera transferencia de energía, no depende de la masa. Ese calor no depende de la masa, por eso que cuando te dan calor solo, propiedad intensiva. Calor ganado o perdido, ese es intensivo. ¿Están de acuerdo? Por eso este calor ganado o perdido, cuando hacen calorimetría lo suman, ¿no? La segunda ley de la termodinámica lo suman y lo igualan a cero. Profe, para que haya llegado al equilibrio. Y la temperatura mide el grado de agitación molecular. Por ejemplo, si yo tengo una botella de agua, profe, ya una ollita, ahí está mi ollita de agua, la lleno, acá meto el termómetro y me da 20 grados Celsius. Meto el termómetro un poquito más al fondo y también me da 20 grados Celsius. Meto hasta el fondo el termómetro y me da 20 grados Celsius. Dime, ¿no fue constante en todo el cuerpo? Depende de, a ver, fue constante en todo el cuerpo y dime, ¿se pueden sumar? ¿Tendré agua a 80 grados Celsius? No, profe. Entonces, diré que la temperatura es una propiedad de tipo intensiva. Con todos estos alcances, por favor, vamos a ver ese material que no está complicado, pero sí necesitaba yo dar algunos alcances de teoría. Si tienen alguna duda, pueden hacérmela saber ahora. Vamos con las preguntas, preguntitas, preguntonas. Facilísimo, ¿no? Ya, profe, no está complicado. Biología, química, acá está. Propiedad, ¿cuál no es una propiedad intensiva? A ver, ¿qué significa que no sea una propiedad intensiva? Que no depende de la cantidad de materia. ¿Ves, Fab? Profe, ya lo ubiqué. Ah, aquí está. Usted me ha dicho que la entalpía o el calor ganado o perdido es una propiedad extensiva, porque se puede sumar. Entonces acá la respuesta sería la alternativa B, ¿correcto? La B. Ya está, profe. Editar. Ya. Siguiente pregunta. De las siguientes propiedades de la materia, vamos por favor, ayúdame. Eh, vamos a ver, vamos a analizar primero. El volumen es una propiedad extensiva. Y si es extensiva, la propiedad también es una propiedad general. La conductividad eléctrica es una propiedad específica, profe. Esa propiedad es específica, ¿sabe por qué? Que no todos los cuerpos tienen la misma conductividad. Algunos tienen más, otros tienen menos. Y si depende del tipo de material, la propiedad entonces es intensiva. Depende del tipo de material, profe. Ya está, ya. Vamos con el siguiente criterio para hacer la pregunta. La conductividad eléctrica, profe. Ah, ya. Como depende del tipo de material, será una propiedad de qué tipo? Será una propiedad de tipo intensiva. Maleabilidad, intensiva. Inercia, extensiva. Ductilidad, intensiva. Entonces, nos indican, ¿no? Propiedad específica. Específica es intensiva. Intensiva la 2, sí. Intensiva la 3, sí. Intensiva la 4, no, ya la mató. La A no va. Vamos con la B. General o específica. General o extensiva. Volumen, sí. Conductividad. Y por último, la ductilidad. No, estas propiedades ya no son extensivas, son intensivas. Chao la B, no va la B. Vamos con la C. La 1 dice, son extensivas. El volumen, sí. La conductividad eléctrica, no. Por lo tanto, la C también se va. Propiedades químicas todas, no, porque son propiedades físicas. Cuando yo evalúo el volumen de un vaso, al final ha generado alguna nueva sustancia, el vaso se ha transformado en algo distinto a lo que fue antes de ser medido. No, por lo tanto acá, respuesta más adecuada, respuesta correcta es la E. Vamos con esta de acá. Te escucho, campeón. ¿Qué es la temperatura? Temperatura. Intensiva. Intensiva. Elasticidad. Intensiva. Elasticidad intensiva. Muy bien. Depende del tipo de material. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que tú estires una liga a que estires una regla. No, profe. ¿Ahí de qué depende la elasticidad? Ah, depende del tipo de material.
Por lo tanto, será una propiedad intensiva. Entropía, movimiento molecular. Todos los cuerpos. Extensiva. Extensiva, sí. Extensiva. Muy bien, doctor. Inercia, fuerza, fuerza Extensiva. extensiva. Extensiva también. Masa, Extensiva. extensiva. Densidad, Intensiva. Intensiva. eso, guerrero. Entalpía, yo ya te dije hace rato, ¿ah? Ya te dije. Extensiva. Extensiva, perdón, extensiva. Eso, presión. Extensiva Intensiva. también. No, extensiva. No, Extensiva, la ¿verdad? presión es Extensiva. Extensiva. presión es intensiva, sí, intensiva. Si tú mides la presión en un recipiente, arriba, al medio y abajo, te va a dar el mismo valor. Profe, es constante en todo el cuerpo y no se puede sumar. Vamos a ver ahora propiedades físicas y químicas. Profe, ¿cómo es eso? La física no cambia, la física genera nuevas sustancias. A ver, dice, analizamos al azufre, es un sólido de color amarillo. Si es amarillo, color físico. Cosa ¿por qué? Física. Físico. Se quema, me quemo, combustión. Químico. Químico. Eso. Se forma óxido. Químico. Químico. Eso. No es soluble. Físico. Solubilidad. Físico. Cuando hablan de solubilidad es mezcla y mezcla es físico. Dice, ¿cuántas verdades o cuántas propiedades enunciadas a continuación son extensivas? Dice, vamos a ver, el punto de ebullición. Analicemos, ¿a qué temperatura hierve el agua? A 100 grados, profe, a nivel del mar. 1 litro a 100 grados Celsius. 2 litros a 100 grados Celsius. ¿Depende de la masa? No. Por lo tanto, el punto de ebullición será intensivo. Calor absorbido. ¿Te acuerdas qué era? ¿Qué era el calor absorbido? Extensivo. Extensivo. Energía liberada para la condensación del vapor de agua. Esta es entalpía y la entalpía también es extensivo. Terminamos con esta. Las propiedades físicas son aquellas que podemos reconocerlas simplemente como Observan. observar. No es necesario ingresar a, ¿no?, a la experimentación. ¿Qué propiedad es extensiva? Acá está el ojo, profe, el calor Calor absorbido. absorbido. ¿Ves que eso estaba muy interesante? Eso nos va a ayudar mucho en nuestros problemas. Propiedad que no es física, una Combustión. química, profe. Combustión. Combustión, pues no, de la glucosa. Ya. Bueno, muchachos, pues conmigo será hasta acá el día de hoy. Terminen, por favor, esta practiquita. Nos vemos en una próxima oportunidad. Soy el profesor Frank Gutiérrez del curso de Química 2. ¿Podemos seguir? Hasta luego.